Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar Listo, inicio. ya empieza eh, buena- la ok, grabación. ok. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la web conference de la unidad 2. En la sala, pues, se encuentran tres tutores: el profesor Edgar Castillo, la profesora María Andrea Botero y mi persona, Ever Polo, que lo vamos a estar acompañando hoy, pues, el 10 de marzo del 2021, del periodo 1601. Entonces, para darle inicio, la profesora María va a tocar el tema de los cuantificadores. Vamos a mirar también posterior las proposiciones categóricas y los tipos de razonamiento. Entonces, pues ya pues iniciamos la grabación para conocimiento pues de todos y autorización, y para posterior consulta de la misma, pues si tienen algún tema que posterior revisar. Entonces, con ustedes, pues la profesora María. Esperemos que la profe comparta su presentación para pues ya tocar el tema correspondiente. Bueno, los dejo con la profesora María. Buenas noches para todos. Lo que voy a pedir es que vamos a apagar entonces todas las cámaras y también vamos a ser cuidadosos con el micrófono para que esté silenciado. ¿Listo? Vamos a apagar todas las cámaras, por favor. Bien, entonces es importante recordarles, muchachos, que esta actividad tiene entonces tres partes: cuantificadores, proposiciones categóricas y tipos de razonamiento. Importantísimo la fecha, esto inició el 8 de marzo, se cierra el 28 de marzo. Vamos a empezar entonces al grano con el tema de los cuantificadores. Realmente usted sigue trabajando acerca de las proposiciones y el lenguaje simbólico. No creamos que son temas que están completamente desligados. ¿Qué pasa cuando hablamos de cuantificadores? Pues lo primero es que la palabra cuantificador me está sugiriendo que debemos de contar algo. Ese contar algo es justamente contar elementos que van a entrar en una proposición. Entonces, por eso me dicen que los cuantificadores me determinan la cantidad que hay en una proposición que llamamos categórica. Estos cuantificadores se dividen en dos, y esos dos empiezan a ramificarse en otra clase de cuantificadores. Pero ¿cuáles son los principales? Vamos a tener el cuantificador que se llama universal, y vamos a tener un cuantificador existencial. El cuantificador universal tiene un símbolo. Ya estamos habituados a trabajar con símbolos: disyunción, conjunción, bicondicional, ¿sí? Entonces, y pues el cuantificador que se llama universal, su símbolo es una A invertida. El cuantificador existencial, su símbolo es una E invertida. Pero vamos a ver entonces en detalle qué significa eso el cuantificador universal y qué significa eso el cuantificador existencial. Cuando uno habla de un cuantificador universal, así como las proposiciones que las identificábamos simbólicamente y también con lenguaje natural, lo mismo sucede acá. El lenguaje natural, para uno saber que está hablando de un cuantificador universal, son estas palabras principalmente: para todo, para cada, para cualquier. Acá está diciendo que yo estoy abarcando todo un conjunto de elementos que está dentro de la proposición. Recordemos, siempre el símbolo va a ser una A invertida. Por su lado, el existencial también me habla entonces de un lenguaje natural. ¿Cómo lo identifico? Cuando tenemos proposiciones que dice existe algún, algunos, existe por lo menos. Este existencial, la palabra me indica de que no todos los elementos del conjunto hacen parte, sino que solo algunos. Existen algunos de los elementos que yo enuncio en esa proposición que van a cumplir con una condición. ¿Listo? No obstante, este cuantificador universal y existencial se subdivide. El universal pues también tiene su parte negativa. Recordemos que en proposiciones también trabajamos proposiciones negativas, tanto las simples como las compuestas. En esta proposición negativa, entonces, si hablamos de un cuantificador universal, este se llama universal afirmativo porque mi símbolo no tiene ninguna negación. Universal afirmativo.
algunos le dicen universal positivo, pero la palabra correcta es universal afirmativo. El universal negativo es entonces, yo tengo la A invertida y le agrego el símbolo de no. ¿Cómo se leería? No es cierto que, para todo elemento no es cierto que, es decir, en el cuantificador universal negativo siempre agregaremos la palabra no, pero también se puede leer como ninguno, porque cuando yo hablo de ninguno, estoy diciendo que todos los elementos de esa proposición no me van a cumplir una condición. También existe el existencial negativo. ¿Cómo sería? Simplemente agregarle un no a esa parte de la proposición existencial. Fíjense que acá el existencial afirmativo es ¿existe algún? Pues si yo lo niego, entonces diría no existe algún. Es muy fácil. La simbología para el existencial negativo es escribir la E y lo que hacemos es tacharla. También se acostumbra pues escribir el símbolo de negación y la E invertida, pues no quiere decir que si usted escribe esto está malo, no es válido, pero digamos que esa es como la simbología más utilizada, pero si usted escribe este, no hay problema, no está mal. Entonces, importante, un cuantificador simplemente me cuenta cuántos elementos cumplen una condición de una proposición. Entonces tenemos cuantificador universal y cuantificador existencial. Pero entonces vamos a bajar eso un poco más y vamos a mirar algunos ejemplos. Listo, entonces tenemos, repito, fíjense que acá nuevamente esta es la definición porque queremos ser insistentes en esto. Los cuantificadores me hablan de cuántos elementos de un conjunto dado cumplen una propiedad. Listo. Vamos a empezar entonces con los ejemplos del cuantificador universal afirmativo. Lo primero es que en los ejercicios que ustedes tienen en la guía, les van a dar unas afirmaciones y de esas afirmaciones les están pidiendo que por favor diga qué clase de cuantificador es. Además le dice que por favor lo escriba en forma simbólica. Entonces eso es lo que vamos a aprender hoy acá. Esto es súper fácil. Entonces sabemos que el símbolo es una A invertida. ¿Qué viene haciendo entonces acá la X? Que es lo que vamos a ver que va a ir apareciendo. La X de lo que me habla es de una característica de esos elementos. Entonces, miremoslo acá. El ejemplo es, todas las moscas son insectos. Eso es una proposición, ¿cierto? ¿Qué vamos a reconocer en esta proposición? Que estamos hablando de un cuantificador. Todas. Entonces, lo primero que nos encontramos es que efectivamente es un cuantificador universal. Entonces, la A invertida. Pero adicional a eso, ese todas me está hablando de un sujeto. ¿Quién sería aquí el sujeto? Las moscas. Pero me dice que esas moscas tienen unas características y es que son insectos. Entonces identificamos como simplemente tiene esta palabra todas, que era lo que yo les mostraba acá, las palabras con las que podemos identificarlo para todo, para cada, para cualquier, todos, todas, son universales afirmativos. Lo que cuantificador es, usted escribe cuantificador universal afirmativo, porque es que aquí la palabra ya te lo dice. Luego le dice, venga, escriba por favor eso en forma simbólica. Cuando te dice que lo escribas en forma simbólica, entonces usted viene y dice, esto hay que separar. Y se separa de esa manera. Para toda X, si X es mosca, entonces es insecto. Entonces acá las personas a veces se confunden con esto del tema de la X, porque una X. Mire, la X es simplemente una característica que yo le estoy dando a esta proposición. La intención es decir que X es lo que yo menciono que cumple una condición. ¿Qué estoy mencionando yo? Las moscas. ¿Listo? Y estoy diciendo que todas esas moscas van a ser insectos, pero como esto hay que escribirlo en forma simbólica, entonces por eso la A invertida la denotamos con X. Para nosotros X va a ser del sujeto del que estamos hablando, sea una cosa, sea una persona, sea un animal, listo. Entonces X siempre en los cuantificadores representa aquello de lo que hablo. Entonces por eso escribí acá, para toda X, si X es mosca, entonces es insecto. Así
se lee en forma, algunos le llaman en forma matemática, pero yo no quiero utilizar esa palabra. Yo diría, así se lee en forma simbólica. Este es el lenguaje, todas las moscas son insectos, pero si lo quiero transformar al lenguaje cuantificador, diría para toda X, si X es mosca, entonces X es insecto. Recuerden que X, insisto en eso, es esa característica del conjunto que yo estoy hablando. ¿Listo? Entonces, para toda X, sea lo que sea X, sea un objeto, sea una persona, lo que sea. Si se cumple que ese objeto del que estamos hablando es mosca, entonces esa mosca es insecto. Ya está. Ahora bien, el ejercicio también pide la guía, dice, venga, convierta eso, pero ya en símbolos. Entonces, ¿cómo se va a escribir en forma simbólica? Entonces, venimos acá. Esta es una forma muy sintética de escribirlo en forma simbólica. Lo primero es que siempre tenemos que denotar cuál es el cuantificador que estamos trabajando, que en este caso es el universal. ¿Listo? No basta simplemente escribir este para todo invertido, porque si usted lo escribe así y no le escribe la X, entonces estamos diciendo que para todo ¿qué? O sea, hace falta algo, hace falta como esa característica del conjunto del que estamos conversando. Entonces, por eso hay que escribirle la X, para todo X. Ahora bien, ¿qué más sigue? Entonces, uno hace un primer paréntesis, escribe siempre ahí tu cuantificador, y en un segundo paréntesis vas a escribir esta segunda parte, es decir, lo que cumple ese cuantificador. Esto sería como la condición del cuantificador. ¿Cómo se escribe eso en forma simbólica? Entonces yo vengo y escribo por acá, bueno, sea M, ¿yo de qué estoy hablando? De moscas e insectos, esas son mis palabras fundamentales de acá. Entonces yo voy a decir, bueno, M va a representar a mosca y la I va a representar a insecto, ¿cierto? Entonces yo vengo y digo, bueno, para toda X, si M pertenece a X o M tal que X, entonces I es insecto. Fíjense que acá yo estoy escribiendo a M y a I después de haber dicho acá quién era M y quién es I. Si yo no digo quién es M y quién es I y su tutor viene y lee esto, va a decir, pero este de qué me está hablando, yo no le entiendo. ¿Quién viene siendo M y quién viene siendo I? ¿Por qué viene acá el entonces? Este condicional. Este entonces se describe por la forma simbólica como lo venimos acá a traducir. Porque yo he dicho que para toda X, si X es mosca, entonces X es un insecto. Lo que estoy diciendo es que si se cumple la condición de que X sea una mosca, eso sería mi antecedente, entonces el consecuente será que es insecto. Esto es una forma de escribirlo. Para todo X, tal que M de X, entonces I de X, sabiendo que M es mosca e I es insecto. De pronto usted no lo quiere escribir así, no hay lío. Usted lo puede escribir un poco más largo y no pasa nada. Escribirías para todo X tal que es el espacio entre estos dos paréntesis se lee tal que. Para todo X o se cumple que también se lee. Para todo X se cumple que si X es mosca, estoy escribiendo aquí con el mouse, entonces es un poquito complejo. Hay que escribir de todas maneras la X. Algunos la escriben de esta manera, la X entre paréntesis, y en vez de escribir el símbolo, escriben la palabra. Para toda X se cumple que si X es mosca, entonces X es insecto. Y escriben toda la palabra completa. Eso está bien. Eso está bien. Bueno. Lo demás, como les digo, es complicado escribir aquí con el mouse. Pero lo que voy es que tienes que tener mucho cuidado de identificar esta X. Porque X me habla de la característica de la cual yo estoy haciendo referencia en ese conjunto. ¿Listo? Eso es fundamental. Que usted no deje de lado la X y que reconozca al inicio cuál es la palabra de la que se le está hablando en esa proposición. Todas, entonces usted inmediatamente referencia, ok, entonces todos los X. Recuerden que X es cualquier característica. Veamos otro ejemplo. Todos los estudiantes de la UNAD cursan cátedra unadista. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que escribir de esto? Primero hay que escribirlo cómo se leería en forma simbólica.
simbólica. Para toda X, si X es estudiante de la UNAD, entonces X cursa cátedra unadista. Entonces, esta es la proposición y yo que identifico, me hablaron de la palabra todos, o sea, eso es un cuantificador universal otra vez. Bien. Y la idea es que cualquier X, ese X es Pedro, Juan, Steven, Lorena, Susana, es cualquiera. Si Lorena es esto, si yo le pongo nombre a esto, mire cómo se leería. Para toda Lorena, si Lorena es estudiante de la UNAD, entonces Lorena cursa cátedra unadista. Ya. O para toda persona, si esa persona es estudiante de la UNAD, entonces esa persona cursa cátedra unadista. Fíjense que esa X me está haciendo referencia básicamente a un sujeto que cumple la característica del conjunto. Entonces, esa parte de la X a veces muchos se confunden porque no saben a qué hace referencia. Ustedes tranquilos, es simplemente el sujeto al que estoy haciendo referencia en mi proposición. Entonces, ¿qué hago acá para la forma simbólica? Bueno, ya con la lectura definí quién es para todo, entonces escribo para todo X, se cumple que, y fíjense lo que yo les decía ahorita, es importante que usted pues elija aparte como unas letras para hablar de las características de esa persona. Esa persona es estudiante de la UNAD y entonces esa persona estudiará cátedra unadista. Estudiante de la UNAD es E, cátedra unadista es C. Yo le hubiese podido poner aquí X y aquí, no, aquí V y aquí W, eso está bien, cualquier letra, eso no hay problema. ¿Para qué escribimos las letras? Para evitar, ¿no? Esta es la forma simbólica sintética. Para todo X se cumple que si es estudiante de la UNAD, entonces cursa cátedra unadista. Si usted hace esto, usted saca unos puntos muy buenos en ese taller. Entonces, este es el cuantificador universal. Voy a agilizar un poquito. Vámonos para el cuantificador existencial. Bueno, el cuantificador existencial les decía ahora que su símbolo es una E invertida. ¿Listo? Tiene varias formas de leerse. Una de ellas es existe por lo menos uno. Otra forma es existen algunos. Otra forma es para algunos. La intención es que usted identifique que cuando se le habla de existencial no estamos incluyendo todos los elementos del conjunto, no, estamos incluyendo solo algunos, existen algunos. Y en este cuantificador existencial también hacemos referencia a ese término X, que ese término X de lo que nos va a hacer aquí referencia es a quién se está refiriendo o a qué se está refiriendo, ¿listo? Entonces, acá vemos una forma simbólica. Existen algunos X o existe por lo menos un X o para algunos X. Recuerden que existen diferentes formas de lectura. Si usted en su trabajo escribe existe por lo menos un X o escribe para algunos X o existen algunos X, no crean pues que le vamos a poner malo, no. Aquí la palabra clave es el existe y el algunos o por lo menos. Listo, esas son las palabras claves. Entonces, este se leería existen algunos X tal que se cumple que P sea X. Yo la estoy leyendo en forma simbólica, pero yo no estoy diciendo todavía quién es P y quién va a ser X. Listo, vamos a ver entonces un ejemplo. Miremoslo acá. Hay estudiantes en la UNAD que son tecnólogos. Miren la palabra, esta es otra. No la había mencionado. Hay. Ese hay estudiantes no se está refiriendo a todos. Hay, pero si dijera todos los estudiantes en la UNAD son tecnólogos, pues sería cuantificador universal. Aquí dice hay estudiantes. También se puede haber escrito hay algunos estudiantes. Listo. Fíjense que solamente en la lectura ya nos damos cuenta que hacemos referencia a algunos elementos. En este sentido, esto es un cuantificador existencial afirmativo. ¿Listo? Al ser un cuantificador existencial afirmativo, es válido escribirlo como lo siguiente. Recuerden que eso se los piden en la guía. Existe al menos un X, tal que X es estudiante de la UNAD y es tecnólogo. O también se puede haber escrito, existe al menos un X, tal que X es estudiante de la UNAD y X es tecnólogo, también es válido. Recuerden entonces que X está haciendo referencia a un sujeto.
¿vale? Un sujeto. Entonces, ya llevamos dos partes que le piden en el taller. Diga qué cuantificador es y por favor escríbalo como se leería en esa forma simbólica. Ahora vamos a escribirlo en la forma simbólica. Entonces, que pertenece a esta proposición. Entonces es ojo actor y es tecnólogo, porque es que la opción, cuando usted la habla, le habla de esa... ¿Listo? Entonces, fíjense que nos estamos desligando de lo que usted ya había visto, que realmente es simplemente identificar cuándo es cuantificador universal y cuándo es cuantificador existencial, y que la sugerencia es que esta X siempre te va a hablar de a quién estamos haciendo referencia, ¿sí? Que básicamente es un sujeto. Ese sujeto es una cosa, una persona, un animal, ¿vale? Ahora, no solamente existen entonces el cuantificador universal afirmativo y el cuantificador existencial. Este cuantificador existencial le sale una patita, una simbología. Como estamos hablando de existencial, entonces se va a escribir con la letra E invertida. Pero además, al ser único, se le va a escribir este signo de admiración. ¿Listo? Este es el símbolo del existencial único. ¿Cómo se leería esto? Nos dicen acá, existe un único. Aquí la palabra clave es este, único, o uno solo. Esas serían las palabras claves, único o uno solo. Existe un único valor de X, tal que P de X es verdadero. Estoy leyendo acá simplemente esta proposición simbólica. Pero vamos a mirarlo con un ejemplo. Solo entonces, pues, cuantificadores universales porque no me incluye todos, no más me está hablando de uno. No me incluiría el existencial afirmativo porque el existencial afirmativo, si bien no los incluye todos, incluye algunos. Entonces, este tiene que ser un existencial único porque me está hablando de un solo elemento. Solo un estudiante ganó el examen. ¿Listo? ¿Cómo lo escribimos? Existe solo un X, tal que ese X ganó el examen. Entonces, una manera de escribirlo sería esta. Vamos a declarar que E es estudiante y GSA ganó el examen para poder escribirlo simbólicamente. Entonces recuerden que el existencial único va a tener un signo de admiración. Por lo tanto, escribo, existe un único X, E invertida, signo de admiración, existe un único X tal que ese X es estudiante y ganó el examen. Ahí está, estoy incluyendo estos dos elementos que teníamos en nuestra proposición. Básicamente, esta forma simbólica es lo que está acá escrito. Es esto. Y ya está. Entonces, ahí ya hay varios ejemplos pues, de lo que deben de ustedes hacer. Bueno, otras dos situaciones es cuando hablamos de el cuantificador universal negativo y el cuantificador existencial negativo. ¿Listo? Entonces llevamos tres, recapitulemos. Cuantificador universal afirmativo, cuantificador existencial afirmativo, cuantificador existencial único, y ahora vamos para las variaciones. Las variaciones, ¿qué son? Cuantificador universal negativo. Empecemos con esta. Es fácil, no se angustien. Ya sabemos que el cuantificador universal lo que va a tener entonces es una A invertida. ¿Listo? Y que la vamos a acompañar de una X. Ahora,
cuando acá me dicen ningún hombre puede gestar un hijo, ¿cierto? La palabra ningún hace referencia a un cuantificador universal, porque ningún es que los incluye a todos, pero los estamos incluyendo a todos con una característica negativa. Entonces, por eso se llama cuantificador universal negativo. Me dicen, ningún hombre puede gestar un hijo. ¿Cómo lo vamos a escribir entonces? Para toda X, recuerden que X es de quien hablo. Para toda X, si X es hombre, entonces no puede gestar un hijo. Luego vendría la parte simbólica. Bueno, como estamos hablando de hombre y como estamos hablando de gestar un hijo, entonces digamos, sea H hombre y sea G gestar el hijo. Ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer entonces en forma simbólica? Voy a tenerlo en cuenta desde acá. Miren que yo le puse la negación aquí, no puede gestar un hijo. Yo me salgo de acá un momentico para editar, más fácil. Miren, yo acá la puse como para toda X, si X es un hombre, entonces no puede gestar un hijo. Aquí yo le puse la negación en esta parte, aunque acá al inicio básicamente lo estaba negando. ¿Listo? No hay problema con eso, no hay problema. Cuando lo escribamos en forma simbólica, yo escribí para todo X, si X es hombre, entonces no, míralo acá, no puede gestar un hijo. Pero también se podría escribir de esta manera. Que este símbolo de negación vaya acá adelante. No existe o para todo X no existe un nombre tal que pueda gestar un hijo. Listo. Yo también le pongo la negación acá. Porque entonces se la puse en G de X? Por la forma como la escribí. La negación se la puse antes, miren que el no se lo puse antes de gestar un hijo. ¿Sí? Entonces, para que haya una coherencia entre lo que uno escribe y también en lo que voy a manifestar simbólicamente. Entonces, hay que tener cuidado con esta negación, porque si usted lo escribe negado por acá, pero olvida ponerle aquí la negación, entonces no hay coherencia y ahí ya le salió malo el ejercicio. Listo. Ah, pero solamente por un no. Sí. Recuerden que no es lo mismo 100 que 1000 y solo es por un cero, ¿cierto? A uno le devuelven 900 en vez de 1000 y uno inmediatamente chista, ¿cierto? Entonces, acá es igual. Ojo con esta negación. Y entonces, por otro lado, pues vamos a tener también la negación del cuantificador existencial. Vamos a verla desde acá. Vamos a verla desde acá. El cuantificador del existencial, pues también entonces tiene algunas palabras, y esas palabras son no existen, ¿sí? O no es verdadero que, no hay alguno, son las palabras con las que podemos identificar esa negación del cuantificador existencial. ¿Cuál es el símbolo entonces? Bueno, el símbolo de esta negación del existencial es básicamente esta E que va a ir tachada. Listo. Recuerden que ahorita se les había mostrado acá en las primeras diapositivas. Voy a volver acá un poco. Cuando les estaba hablando de esa primera diapositiva, les hablaba que había un universal afirmativo, universal Listo, eso es de una. Todos los estudiantes son dedicados. ¿Cuál es el cuantificador acá? Universal. Realmente hacer esta primera parte del ejercicio, yo creo que usted la puede sacar en una media horita para que usted dosifique las tareas que debe estar entregando.
Listo, para finalizar y darle la voz al otro profe porque creo que me extendí. Sintetizando, les dejo este cuadro. Si puede, tómele pantallazo. ¿Qué le dice? Cuantificador universal afirmativo. Entonces, el cuantificador universal se denota con el símbolo A invertido. Cuantificador universal negativo, la negación se denota con estos dos símbolos. El cuantificador existencial afirmativo dice que el cuantificador se denota con la invertida, y miren que estoy recalcando las palabras todas, ningún, algunos. El existencial negativo, algunas aves no, ¿sí? Tiene que aparecer esa negación por algún lado. Y el cuantificador existencial único. Hay un único, existe uno solo, solo hay uno. Son palabras que nos indican que son cuantificadores existenciales únicos. En total son 5. ¿Listo? Bueno, espero que le hayan tomado pantallazo. Igual pues eso también están las bibliografías que nosotros recomendamos generalmente. Muchas gracias por escucharme, profe. Bueno, jóvenes, por ahí pues estuve revisando, algunos pues informaban que iba muy rápido, pero igual la grabación queda. Y bueno, si hay algún tipo de pregunta, pues la pueden hacer antes de pasar con el siguiente profesor. Listo, entonces continuamos. Bueno, me confirman, por favor, si están viendo la presentación. Ok, vamos a ver por acá. No logro como ver si si la logran ver. No Dale, sé. dale, ahí se ve, profe, dale. Ok, Dale, listo. tranquilo. Listo, perfecto. Bueno, pues entonces retomamos. Hoy estamos haciendo la web conference de la unidad 2. Los tutores a cargo, pues el profesor Edgar, la profesora María y mi persona Ever. Estamos dirigiendo la web conference hoy 10 de marzo. El próximo tema que pues vamos a tratar se trata de las proposiciones categóricas. Déjenme buscar por acá el láser que a mí me gusta. Bueno, el láser no vamos a buscar. Como les comentaba, vamos a ver lo que son las proposiciones categóricas. Vamos a mirar la parte conceptual, ¿verdad? Donde las proposiciones categóricas, toda proposición categórica es un enunciado acerca de los miembros de dos clases. Es decir, aquí vamos a tener un sujeto y vamos a tener un predicado y la relación entre ellos. Asimismo nos referimos con la letra S y con la letra P. Sujeto, S, P, el predicado. También podemos decir que las proposiciones son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Es decir, que a nosotros nos van a dar unas expresiones y nos van a solicitar que nosotros establezcamos pues, si son verdaderas y son falsas. Tenemos que identificar el sujeto, tenemos que identificar el predicado. Y cuando hablamos de categórica es porque se le agregan o asignan una cualidad o cantidad en proposición. Entonces vamos a mirar cómo queda. Dice, en un enunciado existen dos términos o clases llamados sujeto y predicado, que es lo que pues les acabo de decir. El sujeto es aquello de qué o de quién se habla o se dice algo. El predicado es aquello que se habla o se dice del sujeto. Vamos a mirar entonces un ejemplo. Ningún soltero es casado. En este caso, aquí tenemos el soltero que vendría siendo el sujeto. Primero, pues vamos a enfocarlo en lo que es la P y lo que es la S. Entonces tenemos el soltero, que vendría siendo el sujeto, y casado, que es el
predicado. Algunas motos Honda no son fabricadas en Japón. Entonces aquí tenemos sujeto y aquí tenemos predicado, ¿verdad? Primero, pues ya sabemos que estamos enfocándonos en lo que es el sujeto y el predicado de acuerdo a la definición que acabamos de ver. Ahorita pues vamos a ver los cuantificadores y lo que es la cópula. Listo. Entonces, dentro de la estructura que nosotros vamos a encontrar de las proposiciones categóricas, vamos a tener, ¿verdad? Uno que es el cuantificador, mírenlo aquí, el cuantificador. Otro que es el sujeto, ¿verdad? Otro que es el verbo o copla, más el predicado, y eso es lo que nos va a dar la proposición categórica. Listo. Si nos vamos para el ejemplo anterior, entonces ahí tenemos el cuantificador, tenemos el sujeto, tenemos la cópula y tenemos el predicado. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la estructura que les acabo de colocar. Importante que pues nosotros tengamos en cuenta esta estructura porque se nos va a hacer mucho más fácil poder identificar el cuantificador, el sujeto, lo que es el verbo o cópula, el predicado, y con eso pues vamos a resolver nuestros ejercicios. Entonces, vamos a definir cada uno de ellos para que tengamos la parte conceptual. Recuerden que cuando nosotros tenemos la parte conceptual clara, podemos resolver cualquier ejercicio. Nos vamos a demorar, pero pues ya tenemos ya esa ruta trazada y tenemos ya el conocimiento de lo básico para poder construir. Entonces, el cuantificador determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto o una parte de ellos, o solo un elemento. Entonces ya sabemos, el cuantificador nos dice si es todo, si es una parte o si es uno. El sujeto es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de los que trata la proposición. La cópula, es decir, el lazo, lo que conecta, es el verbo que une al sujeto con el predicado. Tiene la doble función de llevar a cabo esta relación y de hacer posible el enunciado. Entonces ya sabemos, cuantificador, el que nos dice si hay todo, alguno o uno. El sujeto es el individuo, ¿verdad? A la cosa, pues, a lo que se trata la proposición. La cópula es el que enlaza y el predicado es lo que se afirma o se niega del sujeto. Esos conceptos tenemos que tenerlo claro y miren el orden, miren el orden. Esto que está acá es sumamente importante que nosotros pues lo tengamos claro porque de acuerdo a esto, a esta estructura, pues nosotros vamos a tener la forma o la facilidad de identificar cada uno de esta estructura que aparece en esta proposición y va pues de esa forma ordenada, ¿no? Entonces vamos a mirar un ejemplo general donde pues vamos a utilizar esta estructura que muy probablemente pues también la vamos a utilizar en nuestros ejercicios. En este caso, todos, ¿verdad? Nos está diciendo, como su palabra dice, el todo, un todo, ¿no? Todo lo que encierra ese conjunto. Entonces, el cuantificador, todo. El sujeto, los hombres. La cópula, son. Y el predicado, mamífero. Entonces aquí en esta proposición, pues uno puede decir si es afirmativo o si es negativo de acuerdo a algunas tablas que vamos a ver posterior. Vamos a ver otro ejemplo. Algunos casados son felices. Entonces aquí de acuerdo a la estructura, algunos es cuantificador, casados es el sujeto, el verbo o la cópula son y el predicado felices. Estos son los ejemplos que nosotros vamos, digamos, el tipo de ejercicio que nosotros vamos a encontrar y que pues ya con esta información nosotros ya podemos ir resolviendo. Entonces, ¿cómo se van a clasificar? Bueno, según su cualidad y su cantidad. Es decir, podemos tener afirmativas y podemos tener negativas. ¿Cuáles son las afirmativas? Cuando el predicado es compatible con el sujeto. Cuando es compatible, es afirmativa. Pero cuando no es compatible, el predicado
entonces es una proposición negativa. Según su cantidad, podemos encontrarlos en singulares o particulares y universales. Singulares cuando se refiere a uno, ¿verdad? O a algunos elementos de la clase del sujeto. Y universales cuando se refiere a todos los elementos de la clase del sujeto. Entonces ya pues saben, podemos encontrarlos afirmativos, podemos encontrarlos negativos, podemos encontrarlos particulares y podemos encontrarlos universales. Un ejemplo, aquí tenemos S es P, quiere decir que el sujeto, acuérdense que estábamos hablando que cuando el sujeto es compatible con el predicado es afirmativa, cuando no es compatible es negativo. Entonces aquí tenemos S es P, quiere decir que el sujeto es compatible con lo que dice el predicado. Entonces pues la clasificamos como afirmativa. Y cuando S no es P, entonces aquí ya el sujeto no es compatible y la clasificamos como negativa. Con esta tabla, pues nosotros digamos que nos orientamos, pues posterior que ya tengan la grabación o le pueden tomar pantallazo y la pueden también utilizar para sus ejercicios. En este caso, miren que aquí tenemos la forma típica, tenemos la clasificación, ¿verdad? Que también es importante para la resolución de nuestros ejercicios. Esta partecita que está aquí, que es la que nos está clasificando o la que nos está diciendo si es contradictoria o no es contradictoria las proposiciones, que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando es universal afirmativa, teniendo en cuenta que el sujeto es compatible con el predicado, entonces podemos decir que la clasificación es A, ¿verdad? Y es una proposición universal. Por ejemplo, todos los lenguajes de programación son lenguajes afirmativos, informáticos. Entonces miren que aquí es el sujeto, es compatible y por eso pues la clasificamos como una proposición universal afirmativa que tiene una clase A. Cuando es negativa, aquí tenemos que la clasificamos con la letra E, ¿verdad? Entonces, cuando ya nosotros veamos una proposición, ¿verdad? Con la letra E, clasificada con la letra E, ya sabemos que es universal negativa. Y aquí nos está diciendo que ningún S es P. Entonces, aquí ya no tenemos una compatibilidad del sujeto con el predicado. Miren lo que dice, ninguna licencia de software privativo es una licencia de software libre. Entonces, aquí con este ejemplo nos está demostrando que efectivamente la S no es compatible con el predicado. Cuando ya nos vamos a la forma típica particular, tenemos que pues también la vamos a encontrar afirmativa y la vamos a encontrar negativa, pero ya aquí ya la vamos a denominar con la letra I, la que es particular afirmativa, y con la letra O, la que es particular negativa. Aquí vemos que cuando es afirmativa, podemos nosotros llamar algún SSP, pero aquí igual la S, el sujeto es compatible con el predicado. Entonces aquí tenemos algunos lenguajes de programación, son lenguajes de programaciones libres. Entonces aquí vemos que sí, efectivamente algunos lenguajes de programación nosotros podemos encontrarlos libres y podemos utilizarlos. Eso quiere decir que es afirmativa. Yo pues le quiero comentar que no necesariamente tienen que ustedes memorizarse, ¿verdad? Esta tabla porque igual pues ya está diseñada, ya está establecida y lo que pueden hacer es consultarla, ¿verdad? No hay ningún problema. Ya cuando realicen su ejercicio y la práctica, pues ya les da el dominio y el manejo de esta tabla. Por último, encontramos la particular negativa. Esta particular negativa, pues la vamos a denominar con la letra O, ¿verdad? Y aquí tenemos que algún S no es P, ya aquí se le coloca la negación. Esa negación lo que nos está diciendo que efectivamente el sujeto no es compatible con el predicado. Entonces miremos el ejemplo. Algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libre. Entonces, pues efectivamente el ejemplo nos está diciendo que no es compatible el sujeto con el predicado.
Entonces, lo que hemos hablado anteriormente, pues vamos a resumirlo en esta presentación, donde dice que toda proposición o los tipos de proposición universal afirmativa, ¿verdad? Son proposiciones A, como habíamos dicho anteriormente, donde todo S es P. Entonces, aquí tenemos un cuantificador universal, ¿verdad? Y cualidad afirmativa, es decir, tenemos tipo A, mírenlo aquí, clasificado tipo A, aquí el sujeto es compatible con el predicado, ¿verdad? Tenemos un cuantificador que es universal y tenemos que es afirmativo. En la negativa está clasificado con la E, ¿verdad? Aquí no es compatible, la S con la P no es compatible y nosotros tenemos aquí un cuantificador universal negativo o cuantificador universal con cualidad negativa. Para los particulares ya habíamos dicho que tenemos también afirmativo y tenemos negativo, donde pues aquí lo clasificamos como una proposición tipo I y aquí tipo O. Esto, lo que les estoy hablando, es importante para un punto que tienen que desarrollar dentro de los ejercicios de la guía. Y esta tablita que está acá abajo es parecida a la que ya vimos anteriormente, pero aquí ya le coloca la clase, la denominación, el esquema, un ejemplo y la extensión, que es lo mismo. Bueno, entonces ya sabiendo todo el tema de si es afirmativo, si es negativo, si es universal, si es particular, cómo lo clasificamos con la letra A, E y O, entonces aquí vamos a utilizar este cuadro que es de la oposición. Este cuadro es importante, jóvenes, para que puedan hacer los ejercicios propuestos en la guía. Es importante, lo va, es más, lo van a desarrollar tal cual como ustedes lo ven ahí, van a colocarle las clases dependiendo a la proposición, ¿verdad? Si es afirmativo o negativo, y aquí te está diciendo, miren, te está diciendo si son contradictorios. Eso quiere decir que de esta clase a esta clase, nosotros podemos decir que es contradictorio. Mírenlo acá. De esta clase que ustedes ven acá a esta clase que ven aquí, podemos decir que es subalterno. Mírenlo ahí. Si nosotros encontramos dos proposiciones de las cuales tenemos que es tipo A y tenemos que es O, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que son contradictorios. Mírenlo aquí. Si encontramos que la proposición se clasifica como tipo E y O, entonces son subalternos. Y si es diagonal, es decir, lo encontramos como E y también la tenemos como I las proposiciones, entonces son contradictorios. Y si la tenemos acá igual que arriba, entonces tenemos que son subcontrarios. Entonces, para que pues tengamos en cuenta que no porque arriba sea contrario, aquí también va a ser contrario. Miren que la denominación aquí es totalmente diferente. Abajo entre I y O es subcontrario. Y arriba entre A y E tenemos que son contrarios. Listo. Entonces, aquí en esta parte, lo que están es definiendo, pues, cuáles son, digamos, la parte conceptual cuando es contradictorio, cuando es subcontrario, cuando es subalterno. Entonces, contradictorio surge cuando dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado difieren la cantidad y la cualidad. Entonces, ahí tenemos que ver, ¿verdad?, cuáles son las proposiciones que nos están dando, determinar con este cuadro, ¿verdad?, qué tipo es y poder nosotros definir. Porque nosotros le vamos a preguntar, bueno, ¿qué tipo de proposiciones son? Entonces ustedes tienen que definir, profesor, ¿son contradictorias o son subcontrarias o son subalternas? Entonces ya aquí pues tenemos la definición. Contrarios. Surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es universal, pero difieren en la cualidad. Los subcontrarios surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cantidad es particular, pero difieren en la cualidad. Y subalternos, que pues ya pues lo tenemos de este lado, mírenlo aquí, surge cuando en dos proposiciones que mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, la cualidad es la misma entre ambos, pero difieren en la cantidad.
Entonces, para que nosotros vamos a traducir todo lo que hemos estado hablando ahorita aquí, vámonos a unos ejemplos para que tengamos pues totalmente claro este tema. Este es el esquema. Este es el esquema que pues está aquí en la esquinita que yo les coloco. Miren, ese es el esquema. Ese esquema pues serían bueno que ustedes le tomen un pantallazo para que lo tengan como referencia cuando esté construyendo su cuadro de oposición y puedan definir las proposiciones cómo son, si son contradictorias, si son pues todas las que hemos estado hablando. Entonces, mire, este es el ejemplo. Aquí P, ¿verdad? Nos dice que todos los automóviles son consumidores de gasolina. Esa es la primera expresión. Todos los automóviles son consumidores de gasolina. Q vendría siendo ningún automóvil es consumidor de gasolina. Entonces vamos a establecer la estructura y vamos a determinar el cuadro de oposición. Entonces, cuando nosotros armamos la estructura, pues definimos lo que es P y definimos lo que es Q. Dentro de esa expresión colocamos la estructura, mírenla aquí, lo colocamos toda la estructura, comenzamos con el cuantificador, después el sujeto, después la cópula y después el predicado. En este caso, para la primera que es P, todos vendría siendo el cuantificador. El sujeto, automóviles, aquí está con los colores. La cópula son, mírenla aquí, son. Y el término predicado es consumidores de gasolina. Listo. Ya ahí pues definimos la primera expresión. Ahora vamos a definir la segunda, que vendría siendo Q. Ningún automóvil es consumidor de gasolina. Entonces, ningún es cuantificador. Automóvil, pues ya sabemos que es el sujeto. Es la cópula. Y el predicado, consumidor de gasolina. Listo. Ya ahí establecimos las expresiones. Entonces, ahora vamos a mirar, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Si es afirmativo, si es negativo, qué tipo de letra, si es A, si es G. Si se dan cuenta, la primera, todos automóviles son consumidores. Aquí es como si nosotros hubiésemos dicho todo es P. Todo es P. Entonces nos vamos para el cuadro que está acá al ladito, ¿verdad? Entonces vamos a mirarlo. Míralo aquí. Todo S es P. Aquí está. Todo es P. Eso quiere decir que la primera expresión es universal afirmativa clasificada con la letra A. Todo es P. Nos vamos para, perdón, nos vamos entonces para Q, para la segunda expresión. Aquí buscamos en este cuadro, ¿verdad? Cómo está localizada, si vendría siendo universal, si vendría siendo particular, si es afirmativa, si es negativa. Entonces nos vamos a la estructura. Entonces, como aquí dice, ningún S es P, entonces aquí ningún S es P. Mírenlo aquí. Pero aquí, ningún S es P. ¿Está clasificado con qué? Está clasificada con la letra E. Listo, ya una vez nosotros hagamos esta estructura, identifiquemos cada una de estas expresiones, ahora sí nos vamos para el cuadro de la oposición. Listo, ya tenemos el cuadro de oposición. Entonces, aquí colocamos el cuadro, mírenlo aquí, miren el cuadro, este es el cuadrito que debemos hacer. Ubicamos el cuadro y vamos a ubicar pues cada una de las estructuras como la encontramos. Aquí tenemos A y aquí tenemos E. Entonces, estas proposiciones son contrarias. Entonces, como respuesta es la siguiente. Las proposiciones darían contrarias. Listo. Aquí está. Las proposiciones son contrarias. No es necesario colocar la definición porque, bueno, ya la sabemos, ya es la parte conceptual, pero sí definirla, ¿no? Sí definirla. Vámonos para otro ejemplo. Listo, aquí está otro ejemplo. Aquí nos están dando los valores de P y Q como expresiones. La primera expresión dice, todos los automóviles son eléctricos. Eso quiere decir que aquí tenemos todo S, todo S es P, ¿verdad? Todo S es P de la expresión todo S es P. Entonces buscamos todo S es P y es universal afirmativa. Eso quiere decir que es A. Aquí está, miren, todo S es P. Ahora nos vamos para Q. Dice, algunos automóviles son eléctricos. Eso quiere decir que nos están diciendo que algún S es P. Entonces nos vamos acá, algún S es P, y mírenlo aquí.
Listo. Entonces, aquí ya viene siendo particular afirmativa con la letra I. Listo. Entonces, vamos a hacer el cuadro de oposición. Listo. Entonces, aquí tenemos ya la estructura, ya tenemos definido. Entonces, ubicamos la primera que es A, mírenlo acá, ¿verdad? Y la segunda que vendría siendo I, es decir, estamos contrastando lo que es P y estamos contrastando lo que es Q. Entonces, estas dos, de acuerdo al cuadro de oposición, nos dice que son subalternas. Por lo tanto, las proposiciones darían subalternas. Mírenlo acá. Por lo tanto, vámonos para otro ejemplo. Vámonos para otro ejemplo. Entonces, mire, aquí ya vamos a combinar algunos. Entonces dice, algunos ríos, aquí está equivocado, algunos ríos no son navegables y algunos ríos son navegables. Entonces vamos a buscar la expresión, ¿verdad? Que vendría siendo particular negativa. Algunos no son, mire, algún S no es P. Aquí está, algún S no es P y está clasificada con la O. Y lo otro que es algunos ríos son navegables. Eso quiere decir que estamos hablando de algún S es P. Mírenlo aquí, algún S es P. Entonces está clasificado con la letra I. Entonces cuando nos vamos al cuadro de oposición, nos damos cuenta que cuando la ubicamos y ubicamos Q con la O, que fue la que nos dio, entonces tenemos que son subcontrarias. Aquí está, subcontrarias. Mírenlo aquí, subcontrarias. Listo. Y la respuesta sería que las proposiciones darían subcontrarias. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Vamos a mirar para ver si hay otro ejemplo. Hay otro ejemplo. Perfecto. Entonces, aquí ya vamos a combinar lo que es una universal con una particular. Entonces, si se dan cuenta, aquí dice, todos los bancos son poseedores de riqueza. Y Q, algunos bancos no son poseedores de riqueza. Entonces, miremos la estructura, todo S es P, ¿verdad? Todo S es P. Velo aquí, todo S es P. Listo. ¿Y está clasificado con qué? Con la... Ahora vamos a mirar la Q. Acuérdense que cuando ustedes van a hacer la tabla de oposición y van a determinar, tienen que las expresiones darle su letra. P y Q, de acuerdo, pues las que les estén dando para poder hacer los cuadros de oposición. Entonces, Q vendría siendo, algunos bancos no son proveedores de riqueza. Entonces, aquí vamos a la estructura y aquí nos está diciendo que es particular negativa. Eso quiere decir que algún S no es P. Listo, entonces ya con esa identificación nos vamos para la tabla de oposición y aquí colocamos P, que vendría siendo A, mírenlo aquí, y colocamos a Q, que vendría siendo O. Y esta relación nos está dando contradictorias, mírenlo aquí, esta relación nos está dando contradictorias. Aquí está, contradictoria. Listo. Como resultado, las proposiciones darían contradictorias. Listo. Yo pienso que está súper fácil. Creería que una vez terminen aquí la hueso van a hacer, mejor dicho, todos los ejercicios de una vez. Vamos a ver para ver si tenemos otro. Ah, bueno, listo. Ya aquí pues terminamos con la explicación y bueno, espero que les haya servido, digamos, todo lo que se mostró, todo lo que se habló, los ejercicios que se mostraron, para que tengan ya las bases para hacer los ejercicios que ofrece la guía. Ahora, pues, el profesor Edgar. El profesor Edgar, no sé, a ver.
Bueno, muy bien, muy bien. Me alegra que la información sea clara porque la idea es esa, ¿no? Que ustedes puedan mirar la guía y puedan resolver los ejercicios. Yo pienso que con la explicación ya, yo creo que ya hasta están viendo los ejercicios, lo están haciendo enseguida. Es súper fácil y espero que todos ya al día de mañana pues hagan sus aportes en los foros. Y bueno, pues ahorita pues el tema que sigue es con el profesor Edgar. Vamos a esperar que el profe haga el proceso de compartir pantallas para mirar ya el último tema. Ya miramos el tema de la asistencia. Por favor, regálenos un minutico para pasarle la asistencia. El profesor Edgar tiene dificultades con el micrófono. Vamos a mirar a ver dónde le puedo habilitar el micrófono al profesor. Sí, la grabación se les estará compartiendo una vez la tengamos ya lista. Profesor Edgar, coménteme, no logro como identificarlo acá para poderle dar el audio. Porque no puede activar el audio, profesor. Bueno, mientras el profesor ingresa, pues no, yo considero que que la guía tiene unos ejercicios muy amigables. Digamos que esta unidad es una unidad que sé que todos la van a trabajar sin ninguna dificultad. Digamos que todo lo que hemos tratado ahorita es tal cual lo que tienen que hacer ustedes en la guía. Si se dan cuenta, se pueden basar en las tablas, pueden consultarlas, con calma pueden ver las proposiciones. Por ejemplo, en el caso mío, la temática que di es como una especie de juego de palabras, de mirar si es contraria, subcontraria, y es hasta chévere. Regale un minutico que voy a atender al profesor Edgar.
Listo. Ahora, aló, buenas noches. Ahora habilitar pantalla. Si me escuchan, me escriben, por favor. ¿Si me escuchan? Ah, listo. Den un momentico para poder compartir pantalla. Démele ahí, acéptemele ahí, compartir pantalla ahí mismo. Dice compartir pantalla. Ah, listo, listo, listo. Ahora sí. Gracias, por favor. Bueno, acá pues ya vamos a trabajar el último punto de la tarea, el razonamiento. Y después de dar una explicación sobre el razonamiento, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que explicaron los dos compañeros tutores. Acá mientras yo les estoy explicando no les puedo ver el chat, entonces el profe les va a colaborar con el chat. Listo, entonces el razonamiento. ¿Logran ver mi pantalla? Bueno, razonamiento. El razonamiento es un proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. El razonamiento entrega argumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican un determinado pensamiento. Entonces, viene del latín ratio que significa razón, y el sufijo ieto que significa resultado de algo. Ya con los ejemplos que vamos a hacer, pienso que de todos los ejercicios que hay, este es el más sencillo y más fácil de identificar. Entonces, el razonamiento está estructurado. Existen dos tipos de razonamientos que son los que van a identificar en ese punto. El razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Entonces, ustedes le van a dar el razonamiento. Usted tiene que identificar cuál de estos dos es. Esa es, y explicar y decir por qué ese razonamiento. ¿Sí? Justificar porque ese es ese razonamiento. Listo. El razonamiento deductivo es aquel que parte del todo, de lo general, y una premisa general y va hacia las premisas particulares. Ese razonamiento se puede concluir, los dos pues tienen conclusiones. Los razonamientos están relacionados con premisas y sus conclusiones que pueden ser válidas y rigurosas. En este caso, ese razonamiento deductivo es válido. En el otro razonamiento inductivo no siempre tiene que ser válido el razonamiento, como vamos a verificar en el ejemplo. Puede generar nuevos conocimientos, como puede ser algo nuevo. Acá hay un ejemplo. Acá tenemos la primera premisa. Los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Eso, por ejemplo, es algo que es verídico, es válido y es verdad. O sea, no necesitamos especular sobre eso, es una realidad. Entonces, la otra premisa, los animales que vuelan tienen alas. Este también es un razonamiento verídico. Entonces, ahí donde uno ve, por ejemplo, lo general, que los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche, ahí estamos hablando de algo general. Ya se está viendo a lo particular. Los animales que vuelan tienen alas, también es general. Pero en la conclusión, por lo tanto,
los murciélagos tienen alas. Vea que acá que es particular y vea que esto es que válido. Entonces, así de esta forma se identifica este razonamiento, el razonamiento deductivo. La premisa mayor, que esta es la premisa mayor, está acá esta noche, y la premisa menor, que los animales vuelan y tienen alas, son generales y válidas, ya que los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan de noche. Eso es algo general, ¿cierto? Y es válido. Y la otra premisa, los animales que vuelan y tienen alas, también es esa premisa menor, pero también es que válida. Pero se concluye de una forma particular, vea. Por lo tanto, los murciélagos tienen alas, vea. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de identificar el razonamiento deductivo. Se parte de lo general y se llega a lo particular. Acá hay otro ejemplo. Los ciclistas deben tener buen físico. Si son deportistas, pues deben de tener buen físico. En general, los ciclistas, entonces, es de lo general. Acá la otra. Nairo Quintana es ciclista. Acá tenemos el otro ejemplo. Todas las plantas nacen, se reproducen y mueren. Vea que es de lo general y vamos a lo particular. Todas las rosas es planta. Entonces la conclusión. Por lo tanto, Nairo Quintana tiene buen físico. Vea que ahí estamos llegando ¿qué? A lo particular. Y en el otro, todas las rosas nacen, se reproducen y mueren. Vea que vamos de lo general a lo particular. Así identifican ese tipo de razonamiento deductivo. Entonces vamos, como dijimos, de lo particular y vamos a lo general. ¿Sí? Se basa el razonamiento deductivo de hechos y fenómenos verídicos general. Sus conclusiones son probables, tienen un objetivo general y un nuevo conocimiento. Acá hay un ejemplo. Este es un ejemplo de razonamiento inductivo. El cumpleaños de Pedro, para comentar sobre ese razonamiento inductivo, es como, por ejemplo, algo muy cotidiano que se hace en la universidad. Yo hago citas todos los lunes, ¿sí? Puede ocurrir que un lunes me enferme o no haya internet, pero generalmente siempre los lunes, por ejemplo, a las 6 de la tarde hago CIPA. Entonces, ahí estoy induciendo a que todos los lunes hago CIPA. Eso es una forma general de pensamiento inductivo. Acá, en este ejemplo, el cumpleaños de Pedro fue el día lunes del año. Se notó que el siguiente día caería martes y que caería el miércoles 2 años después, sin comprobarlo. Entonces, induce que el primer día que es martes, el otro miércoles, entonces, ¿qué será después? El jueves, el viernes, sin verificar. Entonces, ¿algo qué? Que es inducido, pero no puede ser ¿qué? Válido. Entonces, el razonamiento inductivo tiene esta cualidad, que va de lo ¿qué? De lo particular a lo ¿qué? A lo general. Es inverso que el siguiente. Entonces, miremos, por ejemplo, este ejemplo. Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. ¿Eso es de lo qué? De lo particular. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Vea que ese también ¿qué es? Particular. Estamos hablando específicamente de Juan que compró su carro y Andrea. Entonces, se saca una conclusión general, ¿cierto? Por lo tanto, los dos carros de marca Renault son muy buenos. Vea que ahí están hablando de la marca y están haciendo una conclusión general. Ahí identifica ese tipo de pensamiento. Miremos el otro. Juan salió a la lluvia y se mojó. Juan salió a la lluvia y se mojó. Entonces, todas las personas que salen a la lluvia y se mojan, vea que es de lo particular a lo general.
Bien, la comparación. Lo que estábamos hablando acá en este cuadrito está muy sencillo. El deductivo va de lo general a lo particular. Y es que válido, es verdadero. Y el inductivo es de lo particular, que es lo que estamos viendo ahorita, y se va a ¿qué? A una generalidad. ¿Listo? La conclusión no siempre puede ser válida. Por ejemplo, el de los IVA puede ocurrir cosas, mientras que el otro sí es más válido y es comprobado. Aquí vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos. ¿Sí? Vamos a identificar a cuál de los de la izquierda corresponde el de la derecha, cuál cuantificador. Por favor, ahí por el chat, colóquenme el 1 con la B o el 1 con la A, el 3 con la C, para hacer como un pequeño repaso de eso. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Los que contestaron el 1 con la C, ya. Algunos de los estudiantes hacen la tarea, ¿cierto? Algunos, ¿cierto? Esa es una parte de la tarea que tengo que hacer, identificar cuál es el cuantificador. El 2, ¿con cuál sería? Todos los animales deben alimentarse. Y el último, existe un único participante que gana la carrera, ¿ya? Cuantificador único, ¿cierto? General, existencial. Acá lo tenemos identificados, ¿cierto? El universal, el existencial y el único. El único corresponde a este. El general, a todos. El existencial, algunos. Acá vamos a hacer un repaso. Ese es, todos los animales deben alimentarse. Y algunos no hacen la tarea. Vamos a ver acá otro ejemplo. El de la negación, ¿cierto? Cuando son negados. Todos los animales deben alimentarse. Todos los animales no deben alimentarse. Algunos animales deben de alimentarse y algunos animales no deben alimentarse. Vea que tenemos acá la negación y el válido. ¿Verdad? Acá es la simbología que corresponde a cada uno. Ahí pueden colocar en el chat cuál corresponde a cuál. El 1 con él. Sí, todos. ¿Cierto? La universal. ¿Cuál sería? El otro. Van escribiendo ahí para identificar. ¿Contestaron el 4 con el B? Vea. Este está negado. Vea el símbolo. Es importante tener en cuenta este. El otro. Algunos animales deben alimentarse. Algunos, vea, deben. Acá no está negado. Acá se identifica y ya por consiguiente, el universal, todos, ¿cierto? No deben. Vea que acá este simbolizo significa que la negación. Ahora repasemos el otro tema. Entonces tenemos que identificar el cuantificador, el sujeto, el verbo y el predicado, ¿cierto? Acá tenemos 3 ejemplos abajo. Entonces, el cuantificador para el primero, ¿cuál sería? Algunos. El sujeto, ¿cuál sería? El que está en azul, ¿cuál sería? Escríbanlo ahí. ¿Cuál sería el verbo? ¿Y cuál sería el predicado? Ahora para el segundo. ¿Listo? Ningún hombre puede volar. ¿El cuantificador cuál sería? Ningún. ¿El sujeto cuál sería? Hombre.
el verbo poder, predicado volar. Y el último, eso es lo que deben hacer, ¿cierto? En el ejercicio 3, identificar cada uno. Entonces tenemos ahí, miren si les dio, algunos estudiantes del curso están conectados a la web. Ningún hombre puede volar. Y algunos animales no son carnívoros. Acá en este verbo, porque a veces los estudiantes tienden a cometer ese error, acá deben colocar el no, ¿no? ¿Cierto? A veces no lo... O sea, el verbo y la negación. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, listo. Aquí se va a coger el primero y el segundo. Entonces sería, algunos estudiantes del curso están conectados a la web, ¿cierto? Y todos los estudiantes del curso están conectados a la web. Entonces, algunos ¿a cuál corresponde? Algunos, ¿es qué? Particular, afirmativa. Y todos, ¿cuál sería? Ya mirando la tabla, todos es universal, ¿cierto? Y observemos que es afirmativa, porque todos es universal y acá no hay nada negado. Juntas son afirmativas, sino que esa que es universal y esa que es particular. Entonces, ¿esta qué sería? Acá identificamos la clase subalterna. ¿Listo? Acá, otro. Escríbanme ahí por el chat a cuál corresponde. Todos, ¿cuál sería? Los hombres pueden volar y ningún hombre puede volar. Ahí pueden escribir en el chat a cuál corresponde. Todos, ¿cuál sería? Universal. Y ningún, ¿qué sería? Universal negativa. Vea que acá tenemos, todos hombres pueden volar. Universal, afirmativa. Y ningún hombre puede volar es universal, negativa, porque acá se está ¿qué? Negando. Entonces ahí la identifica. Entonces, ¿esas qué son? Contrarias. Acá hay otra. Algunos animales no son carnívoros. Algunos, ¿a cuál corresponde? Y todos los animales son carnívoros. Entonces, algunos particular, ¿cierto? Algunos particular y no son, ¿por qué? Porque es negada ya. ¿Listo? ¿Y todos qué es? Universal. Y es afirmativa porque ve que acá no está afirmando. Entonces, ¿qué? Contradictorias. Acá ya la identifica. ¿Listo? ¿Qué tipo de razonamiento es este? El primero, escriban ahí en el chat. No sé si voy muy rápido. Juan y Carlos regalan a su mamá Fabiola un viaje internacional todos los años para festejar su cumpleaños. La mamá de Juan y Carlos tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Por lo tanto, el próximo cumpleaños, Fabiola viajará a París. Ahí, ¿cuál sería la primera? Miremos la de abajo. El consumo de fibra frecuente acompañado de una dieta balanceada puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Una forma de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares es mantener un adecuado nivel de colesterol. Por lo tanto, el consumo frecuente de fibra puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Observemos que esta se está ¿de qué? ¿De lo particular o de lo general? ¿Ah? De lo general. Y acá están hablando de qué. Juan y Carlos regalan a su mamá Fabiola un viaje internacional. Eso es de lo particular. Vea que ahí ya identifican.
con solo ese hecho de mirar y comienza la premisa, sea de lo general o lo particular, ya pueden identificar. Entonces aquí en el chat me comentan ahí. ¿Cuál razonamiento sería? Si colocaron ahí inductivo, ¿porque es de qué? De lo particular a lo general. Y el otro, deductivo, ¿cierto? Porque la primera premisa es válida, la otra. ¿Listo? Entonces, ahí como sería como la presentación. Voy a quitar, compartir pantalla para ver acá el chat. A ver si de pronto hay alguna pregunta. Tengo una pregunta. No, hay cuantificador universal afirmativo y hay cuantificador universal negativo. ¿Sí? Hay también cuantificador universal único. Venga, le comparto acá. Venga, les comparto. Ya, acá están, con respecto a la pregunta, la clase de cuantificadores que hay, ¿cierto? El universal afirmativo, el universal negativo, el cuantificador existencial afirmativo, el existencial negativo y el único, ¿cierto? Se identifica fácilmente por las palabras. Cuando es existencial, algunas, vea, algunas, si es negativo, acá está negado, con el símbolo de la negación. Cuando es universal, negativo, ningún, solo identifica, ¿cierto? Reprobó, lo negó, y cuantificador universal, todas, porque es universal, ¿cierto? Y afirmativo, porque acá no está negando, sino está afirmando. No sé si hay otra pregunta por ahí. Para identificar, por los puntos aparte de cada una. Venga, miro acá un ejemplo para identificar. Un ejemplo que haya por acá en el... Le busco una que esté ahí lista. Por el punto aparte, podemos identificar las premisas, ¿sí? Por el punto aparte se puede identificar. El lenguaje simbólico, ya.
Yo voy a compartirles y vamos a mirar ahí. Esa era la diapositiva que estaba compartiendo ahorita. Sin embargo, pues les va a quedar la grabación. Hay un cuadrito donde están, vea acá, vea el símbolo. Cuando es cuantificador universal es la A invertida, cuando es un cuantificador existencial es la E invertida y cuando es único es la E y ese signo de exclamación. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, los ejemplos y acá está vea, el símbolo, pero es importante saber cómo se expresa, ¿no? Cómo se expresa la simbología que está aquí, ya. ¿Cierto? Cuantificador. Algunas veces no puede volar, ve acá está el símbolo. Ya sigo mirando a ver qué. ¿Qué más preguntas hay? ¿Qué más preguntas serían? Es importante cuando vayan a hacer más que todo el tercer ejercicio, mirar la tabla. La tabla para poder identificar. Eh, Sí. Jóvenes, para las web conference no pasamos lista de asistencia para lo que... Yo creo que ahí quedaría, no sé si hay más preguntas. La ventaja de esta actividad, que es de 4 semanitas, es muy sencillita. Yo creo que hay que... ¿Listo? Ya haríamos como por terminada la web. Y les vamos a mandar el link mañana. Que pasen buenas noches. Buenas noches.